Muy buenos días. Hoy estamos acá, mi compañero Sebastián Garcés y yo, Cristian Zuluaga. Les hablaremos sobre el petróleo y obtención del petróleo, proceso de refinado del petróleo, composición del petróleo, industrias petroleras y usos del petróleo. A continuación yo les voy a hablar sobre la obtención del petróleo. Gracias. Obtención del petróleo. Se formó como resultado de un complejo proceso físico y químico en el interior de la Tierra, que debido a la presión y las altas temperaturas se van descomponiendo las materias orgánicas que estaban formadas especialmente por la fitoplantación y el zooplancton marinos, así como por materia vegetal y animal, que se fueron depositando en el pasado en los lechos de los grandes mares marinos, océanos, ríos. Ahí también se reunieron rocas y mantos y sedimentos. A través del tiempo se transformó esta sedimentación en petróleo y en gases naturales. Sacar petróleo de las enseñas de la tierra, una vez localizada, es una empresa más fácil que extraer carbón. En efecto, en el caso del carbón, tenemos que practicar un pozo muy grande y bajar las negras profundidades para elevar a la superficie el pesado mineral. En el caso del petróleo, taladramos un agujero pequeño y lo bombeamos. O bien dejamos que la presión natural, si existe, lo eleve hasta la superficie. La composición del petróleo. El petróleo está formado principalmente por hidrocarburos. Estos son compuestos de hidrógeno y carbono, en su mayoría parafinas y aromáticos, justo con cantidades variables de derivados saturados homólogos y del metano, que su fórmula es CH4. Su fórmula general es CnH2n más 2. También está formado por cicloalcalanos o cicloparafinas. Estos son hidrocarburos cíclicos saturados derivados del ciclopropano, C3H6, y ciclohexano, C6H12. Muchos de estos hidrocarburos contienen grupos de metilo en contacto con cadenas parafínicas. Su fórmula general es CnH2, como ya lo había dicho. También tiene hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos cíclicos o instaurados constituidos por el beceno. Tiene alquenos u olefinas. Estos son moléculas lineales o ramificadas que contienen un enlace doble del carbono. También está compuesto por el dienos, que son moléculas lineales o ramificadas que contienen enlaces dobles de un carbono. También tiene alquinos. La fórmula lineal o ramificadas que contienen un enlace triple de carbono. Además de hidrocarburos, el petróleo contiene otros compuestos que se encuentran dentro del grupo orgánicos. Es decir, se destacan de sulfuros orgánicos, compuestos de nitrógeno y de oxígeno. También hay trazas de compuestos metálicos, tales como el sodio, el hierro, el níquel y entre otros. Asimismo se pueden encontrar trazas de porfirinas. A continuación les vamos a comentar sobre el uso del petróleo. Usos del petróleo. El petróleo es una sustancia que las personas conocen y usan desde hace muchos años, con el nombre de aceite de roca. Se empleaba, por ejemplo, para impermeabilizar todo tipo de embarcaciones en el antiguo imperio babilónico, en la actual Irak. Ya se asfaltaban con él las calles principales. Sin embargo, sus utilidades eran muy escasas. El primer pozo petrolero que se perforó a mediados del siglo XIX, obteniendo como primer subproducto el queroseno, que subtituló el aceite
de ballena como combustible. A finales de este mismo siglo aparecieron los primeros automóviles impulsados por gasolina y la creciente demanda de coches con motor de combustión convirtió al petróleo en la principal fuente de energía en unas pocas décadas. La industria petroquímica comprende la elaboración de todos aquellos productos que se derivan de los hidrocarburos, tantos como el petróleo y como el gas natural. Produce ciertos productos diferentes, con aplicaciones en casi todos los ámbitos de nuestra actividad. Algunos de estos son las fibras textiles artificiales, como el nylon, prestan sobre las fibras naturales grandes ventajas como resistencia ante el ataque de bacterias, hongos e insectos. Se arrugan menos y se secan más rápidamente que otros. Prótesis, órganos artificiales, implantes para odontología, ácido acetilsalicílico para aplicaciones médicas, etc. Fertilizantes para hierbas e insecticidas, colorantes, conservantes, antioxidantes y otros productos adictivos, detergentes, envases o embalajes variados. Muchos tipos de plásticos son derivados del petróleo. Sus utilidades son incontables: carcasas para aparatos electrónicos, teléfonos, ordenadoras y televisores. A continuación les hablarán sobre el proceso de refinado del petróleo. La refinación del petróleo. Podemos hablar de la refinación del petróleo cuando se inicia la separación del petróleo crudo en algunas diferentes fracciones. La fracción se trata más a fondo para convertirlas en mezclas de productos con los derivados del petróleo netamente comerciables. ¿Cómo así? Son más útiles por diversos y diferentes métodos, tales como craqueo reformado, alquilación, polimeración e isomerización. De acuerdo a lo anterior, los procesos de refinación del petróleo para tratar y poder transformar los diferentes derivados son los siguientes. Podemos ver algunos que son como la destilación o fraccionamiento. ¿En qué consiste este? Es una mezcla de hidrocarburos con diferentes temperaturas de ebullición, que pueden ser separados por destilación en grupos de hidrocarburos que hierven entre dos puntos terminados de ebullición, o sea, cuando están a muy altas las temperaturas. La reforma. La reforma es un proceso que utiliza el calor, la presión y un catalizador para provocar reacciones químicas. El craqueo. En el refino del petróleo, los procesos del craqueo descomponen las moléculas de hidrocarburos, pues los más pesados en alto punto de ebullición, cuando ya alcanzan una temperatura muy alta, en productos más ligeros como la gasolina y el gasoleo. La alquilación, tales como el propileno y butileno, son productos por el craqueo catílico y térmico. Su alquilación se refiere a alguna unión química de estas moléculas. La luz de isobutano para formar moléculas más grandes en una cadena ramificada. La polimerización. Bajo la presión y la temperatura, más que un catalizador, es un ácido. Las moléculas de la luz de hidrocarburo insaturadas reaccionan y se combinan entre sí para formar moléculas más grandes de hidrocarburos. Este proceso, con los suministros del petróleo, se pueden utilizar para reaccionar butenos, también se puede utilizar isobutano para obtener gasolina de alto octanaje. Listo, a continuación vamos a dar otro tema. Bueno, las siguientes son las empresas más grandes en Colombia petroleras, las cuales son Schlumberger, Surenco, Halliburton, Ismacold, Barker Hughes, Weatherford, Montajes JM, Woodgrove, Nabors Drilling, San Antonio Internacional, SAI Sucursal Colombia, Mecánicos Asociados,
Independence Drilling, Pioneer Drilling. Bueno, hay otras empresas que el compañero no menciona, pero que existen, claro que no son tan conocidas. Es el Sismopetrol, el Flamingo Oil, el Petrotesting Colombia, Geofísica y Sistemas Soluciones, PTS Colombia. Otra puede ser Section Service Colombia, Hermetic Paint Colombia, G2 Seismic Colombia, South American Exploration. Ese sí es más conocido. Ese lo conocen en Estados Unidos y a nivel mundial. El Kimax Solución Colombia, la compañía Geofísica Latinoamericana, conocida también como CGL. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegó el documental. A continuación les vamos a mostrar unas imágenes sobre el petróleo.